Bienvenidos a todos y ponemos en la grabación. Bueno, entonces en esta conferencia que a cargo de Diana Cordon, que se llama Grupalidades y Lazo Social, repensando nuestras prácticas, vamos a leer, nosotros con Mani hicimos un atrevido recorte de su currículum, porque la verdad que es muy extenso, así que para los que no la conocen, yo les voy a leer el mismo. Bueno, la doctora Diana Cordon es médica, psiquiatra y psicoanalista, miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, miembro de honor de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Es también coordinadora del equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial, EATIP. El EATIP ha recibido el reconocimiento de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. También ha recibido la beca Guggenheim en 2004, conjuntamente con la doctora Lucía Edelman, con el tema de investigación Hijos de Desaparecidos. Es coautora, entre otros libros, de efectos psicológicos de la represión política, temas grupales por autores argentinos, la impunidad, una perspectiva psicosocial y clínica, desarrollo sobre grupalidad, una perspectiva psicoanalítica, paisajes del dolor, senderos de esperanza, porvenires de la memoria. Y ha recibido numerosos premios, como el Premio de Salud Mental y Derechos Humanos en Dinamarca, Noruega, Estados Unidos, Londres y otros países del mundo. Como también es autora de numerosos artículos en revistas especializadas, nacionales e internacionales. Y ahora, antes de lo que les va a anunciar Mani, les pido que todos habiliten sus micrófonos. Mani. Entre todos los reconocimientos que ha recibido Diana, hoy, hace un ratito nomás, por eso no llegar yo tampoco, porque estaba ahí, el reconocimiento, el compromiso en derechos humanos y salud mental, y me emociono, en el 6º Encuentro Federal de Derechos Humanos que se realizó en la ex-ESMA. Con lo cual, el título de eso es combatir los discursos de odio y el lawfare. Que homenajeamos a nuestra compañera con un fuerte abrazo, y yo no puedo hacer otra que ponerme de pie y rendirte mi homenaje. Bueno, este aplauso vale también como bienvenida a nuestras jornadas. Es un lujo tenerte con nosotros justo en este momento. Bueno, gracias. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Quería agradecer muchísimo la invitación, y la verdad es que quería agradecerle a Mani, a Carolina, a María Aurora y a todos los compañeros y las compañeras de Córdoba por la calidez con las que arman estos encuentros en que podemos pensar juntos. La verdad que a mí me produce como una sensación de placer, de reflexionar con ustedes en un clima verdaderamente de trabajo y de colaboración entre todos, de poder ver qué tenemos en común, qué tenemos de diferente. Bueno, estas jornadas la verdad que me han despertado muchísimas cosas para pensar, que si ahora tuviera que leer algo seguramente sería distinto que lo que preparé, pero ya estoy jugada, así que ahora voy a leer algo de lo que preparé. Quisiera compartir entonces algunas reflexiones generales y otras más específicas acerca de nuestra tarea como grupalistas. Muchas veces me pregunto, recordando a Discepolín, y menciono a Discepolín ex profeso, tratando de combatir en mí misma una tendencia que tenemos muchas veces a encontrar solo los referentes en Europa. Con Carlos tenemos una pelea,
en ese sentido, digamos, de poder recuperar todas las producciones que hay aquí en la Argentina. Bueno, les decía que, recordando a Dice Pauline, me preguntaba si esta vivencia de tiempos tan difíciles es un fenómeno más general de melancolía de masas, o hay algo específico y novedoso de nuestra época que nos angustia y perturba, y que nos identifica con el neologismo tantas veces mencionado de Caes acerca del maletro. Recuerdo entonces que Dice Pauline escribió Cambalache en 1934, después de la gran crisis del 30 y un año después del ascenso de Hitler al poder en Alemania. Recuerdo también, mientras pienso estos temas que me dan vuelta mucho en la cabeza, las reflexiones de Freud acerca del mundo y la condición humana. Y pienso que en un mundo en el que la desigualdad en las condiciones materiales y sociales de existencia siguen siendo la marca, hay sin embargo épocas y épocas. Existieron tiempos de inquisiciones, de esclavismo, de servidumbre de masas, etc. Pero también la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla, o más cercanamente en el siglo XX, revoluciones socialistas que luego implosionaron, Argelia, Cuba, el Che, el Mayo francés, y en nuestro país, las luchas por la independencia, que estudiamos desde chicos en la materia Historia Argentina, pero que frecuentemente está despojado de su profunda significación emancipadora. O el más reciente, y estoy hablando en un encuentro de Córdoba, el más reciente en el siglo XX, el cordobazo, todas experiencias que intentaron poner en acto conseguir cambios sociales profundos. Y sin embargo, no. La época actual es profundamente dolorosa. El capitalismo a escala mundial se despliega en sus manifestaciones más crueles, y propuestas que podíamos creer ya superadas aparecen canalizando la decepción y el disconformismo. ¿Cómo concebir el crecimiento del fascismo en Europa, con su triunfo nada menos que en Italia recientemente, o el papel sostenido de Estados Unidos como gendarme internacional, o la invasión rusa a Ucrania? Simultáneamente en nuestra América se da un complejo proceso en el que coexisten hegemonías fascistoides con el resurgimiento de algunas expectativas de cambio. La pandemia agudizó contradicciones y visibilizó más claramente las distintas desigualdades. Con la irrupción de lo inimaginable en nuestras vidas, hemos sufrido enormes pérdidas reales y simbólicas, y nos enfrentamos a nuestra propia vulnerabilidad, que de alguna manera dio por tierra con las fantasías de omnipotencia absoluta de lo humano. En este marco, los discursos producidos por quienes tienen posiciones hegemónicas de privilegio y no están dispuestos a perderlas, discursos de la xenofobia y la discriminación, discursos de naturalización de la opresión y la explotación, del individualismo y el consumismo, intentan legitimarse y modelar las subjetividades. La producción de un sentido común, acorde a las necesidades de dominación, sigue siendo una necesidad del sistema. Se trata de lo que Bourdieu, como decía ayer María Cristina, denomina ejercicio de violencia simbólica, o desde otra perspectiva Piero Lanier considera violencia secundaria que abre el camino a los fenómenos de alienación social. Estos discursos, que tienden a configurar sistemas de convicción sobre la base de prejuicios, ganaron eficacia porque operan sobre el malestar y los lógicos sentimientos de agobio social. La fractura del lazo social, la violencia, la decepción, la aparente indiferencia, el desreconocimiento de la otredad como producto atraviesan nuestra subjetividad. Millones de humanos quedamos colocados en posición de objeto, desujetalizados. La banalización del sentido de la vida, la inmediatez, la falta de proyectos,
rasgos apoyados en la falta de perspectiva del futuro, conlleva una fragilidad de las pertenencias y el desmembramiento, hasta la pérdida de nuestro sentimiento de mismidad, de unidad del yo, y por momentos vivimos esta realidad como definitiva. Se generan así condiciones que dejan camino expedito a la erupción de violencias. Si bien no nos podemos detener, yo hablo nos, ustedes van a ver que a veces hablo en primera persona del singular y a veces hablo en primera persona del plural. Y lo hago porque en verdad yo creo que uno siempre produce con otros. Y que en la singularidad uno tiene la impronta de lo que produce colectivamente. Así que a veces digo primera persona del singular y a veces directamente aludo al nos. Entonces decía que solo quiero mencionar, aunque no me voy a detener, porque acá tenemos a Carlos, además que es un pionero, pero quería plantear que efectivamente todo lo tecnológico genera nuevos procesos de subjetivación, y solo quería mencionar también que los riesgos de absolutizar y autonomizar la tecnología, desconociendo su utilización como instrumento de dominación, de ajuste de los mecanismos de control social, es muy riesgosa. Sin embargo, yo digo, bueno, più si muove, a pesar de todo, no me resigno a darle la razón a Fukuyama y a su sentencia del fin de la historia. El impulso y el deseo de vida, de no aceptación de que este es el único mundo posible, también se abren camino. Estamos en un presente de prácticas y sentimientos contradictorios, de fraternidades y antagonismos simultáneos. En la huella abierta por la falta de parámetros, de paradigmas organizadores, toma relevancia la disputa por las producciones de subjetividad y nos considero partícipes de la misma. Como en el campo del psicoanálisis, la neutralidad es un imposible. Creo que de lo que se trata es de concebir la producción y debate de ideas en una perspectiva de construcción colectiva, común, que a su vez legitime la multiplicidad de voces. Hay enormes agrupamientos que reivindican derechos, mujeres, diversidades, pueblos originarios, trabajadores, desocupados, otros que alertan sobre los peligros de la devastación de la naturaleza con los riesgos de autodestrucción de nuestro planeta, como los movimientos ambientalistas, ecologistas o por el cambio climático. Por su parte, el arte, en sus más diversas expresiones, dice lo suyo en el camino de la sublimación y conmueve nuestra sensibilidad. Nosotros y nosotras mismas, trabajadores y trabajadoras de salud mental, incluso en tiempos de pandemia, con la ayuda de recursos tecnológicos, nos reunimos, debatimos, tratamos de crear, de conceptualizar acerca de las vicisitudes de la subjetividad y de nuevos modos de desplegar nuestra tarea. Cada una de estas prácticas creo que ayudan a producir, tal como señala Judith Butler, efectos performativos, o desde otra perspectiva, efectos instituyentes en el cuerpo social. Y además tienden simultáneamente a asegurarnos en sentimientos de pertenencia y nos protegen de la angustia de no asignación. En síntesis, vivimos una realidad compleja atravesada por contradicciones, y la subjetividad, en su aspecto colectivo como en su singularidad, está sacudida y conmovida por esas vicisitudes. En lo macro, a pesar de las múltiples prácticas sociales rebeldes y de discursos producidos por ellas, no hay procesos aún de articulación y confluencia. Y las propuestas de confluencia, en eso les digo, siempre me siento identificada, las propuestas de confluencia en un proyecto colectivo transformador, con protagonismo del conjunto, aparecen conceptualmente como una antigüedad propia de la modernidad. Tratando de no apelar a un optimismo ingenuo, creo que es necesario y posible debatir sobre la no resignación a conformarnos con una realidad que se nos presenta como la única posible. Como grupalistas, sabemos de la potencia de lo colectivo
que cuestione los binarismos excluyentes y construya denominadores comunes que aporten a la elaboración de nuevos paradigmas organizadores de la experiencia social y de producción de nuevas subjetividades. A la famosa y conmovedora reflexión de Gramsci sobre el pesimismo de la conciencia y el optimismo de la voluntad, incorporaría el reconocimiento de que los tiempos históricos son diferentes de nuestros presentes angustiantes, y que si bien hoy sabemos que no hay certezas absolutas, tampoco entonces es una certeza que el mundo no puede cambiar a favor de, como diría Freud, todas, todos y todes podamos amar, trabajar y crear en condiciones igualitarias. Quienes trabajamos con vínculos, estamos atentos a estos movimientos progresivos y regresivos y su incidencia en la subjetividad. En esta situación psicosocial, nuevamente planteo que se revela la potencia de los agrupamientos y las grupalidades, muchas de ellas espontáneas. No podemos eludir que en ocasiones, en nuestro país tenemos experiencia también, y en Brasil estos días, se utilizan al servicio de reforzar sistemas de poder opresivos, pero sin duda y en lo fundamental, constituyen herramientas protectoras de la subjetividad y estímulos para la transformación de la realidad y para construir un nosotros que tolere heterogeneidades y tensiones singularizantes. La complejidad del vivir, no solo conceptualmente, sino como experiencia emocional tangible, nos muestra cómo todos y todas estamos atravesados por múltiples contradicciones y antagonismos en nosotros mismos y en nuestros vínculos. Y es en el seno de los grupos de pertenencia y de referencia que vamos procesando su elaboración. En la pandemia, las prácticas solidarias funcionaron como mecanismos protectores de refuerzo del lazo social y de preservación psíquica. Demostraron cómo de la indefensión de la soledad se puede pasar a la potencia de la acción compartida. Variadas y conmovedoras experiencias solidarias pueden ser esbozos identificatorios que nos ayuden a promover una red social y vincular que constituya o que construya una puesta en valor del nosotros. Quiero compartir con ustedes mi homenaje a los y las trabajadoras de la salud por su compromiso desde el primer día de la pandemia, a pesar de los riesgos de contagios de sí mismos y de su familia. Bueno, ahora quiero plantear algunas cuestiones en relación a nuestra especificidad de tareas como grupólogos. En los últimos años, después de décadas de opacamiento, las prácticas grupales para el trabajo con la subjetividad retoman carta de ciudadanía en el campo PSI. La diversidad de experiencias y de dispositivos excede ampliamente la conceptualización. Nos plantea nuevos problemas teóricos y la necesidad de animarnos a salir de encorsetamientos. De eso hemos estado hablando en la jornada. Descubrimos que muchas veces estamos encorsetados por cuerpos de ideas teóricas y técnicas ante las que nos subordinamos como si fueran verdades inmutables y obligatorias del psicoanálisis. Creo que estamos pudiendo asumir el desafío de darnos la libertad de repensar, de someter a cuestionamiento, a revisión y crítica estas teorías y prácticas y elaborar nuevos aportes que contribuyan a una producción conceptual colectiva. Creo que estas dificultades, estos aprisionamientos, están también ligados, entre otros motivos, a la condición de extraterritorialidad, de extranjería, que aún ocupa lo grupal en el campo del psicoanálisis. Vale la pena tener en cuenta que las teorías y prácticas grupales siempre han cobrado impulso a partir de procesos y necesidades sociales. Recordemos las experiencias de Bion durante la Segunda Guerra Mundial, o en nuestro país el florecimiento de las prácticas grupales de diferentes escuelas en medio de la efervescencia social
en las décadas del 60 y 70. Con la última y feroz dictadura se restringieron, descalificaron e incluso suprimieron las prácticas grupales, pero más recientemente comenzó a reverdecer el trabajo grupal. Y las experiencias que hemos realizado en pandemia, inmersos en una verdadera transculturación, que nos había colocado como migrantes en nuestro propio territorio, nos aporta múltiples elementos de reflexión. Tuvimos que transformarnos en cuanto a los dispositivos que implementaron, modificar nuestra forma de atención, pasar a la virtualidad, y nos encontramos con la desigualdad, en este caso, entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no. Así se suspendieron o no pudieron continuar algunos grupos, otros pasaron a la virtualidad. Indudablemente la necesidad nos llevó a descubrir la virtualidad como un instrumento idóneo para nuestra tarea. Se transformó en un imprescindible. Como solemos decir, llegó para quedarse. Por supuesto permite redimensionar la cuestión de las distancias. Podemos encontrarnos con pacientes o con colegas que estamos en provincias o países diferentes. Sin embargo, pienso que el encuentro presencial tiene otra densidad y otros matices. En ese sentido, animándome a proyectar hacia el futuro, me inclino por el mix. Bueno, reitero que sobre este tema de la virtualidad nuestro compañero Carlos ha sido un pionero y nos dio múltiples aportes. Como premisa de análisis de nuestras prácticas, coincido con Luis Horstein en la idea de una subjetividad y un psiquismo abiertos, en los cuales hay experiencias complejizantes que pueden modificarlos a lo largo de la vida. Mi experiencia, conjuntamente con mis compañeros de LEATIP, de trabajo con personas y grupos que han sufrido situaciones traumáticas de origen social, confirma esta hipótesis de la subjetividad y el psiquismo abiertos, ya que el cataclismo que aquellos implican demanda la puesta en acción de nuevos recursos subjetivos para afrontar la situación y habilita la producción de cambios en el psiquismo. Destacamos hoy, en la pospandemia o segundo tiempo, como lo mencionaba, como lo formulaba ayer Daniel, especialmente los efectos psicológicos producto de haber vivido con un prolongado miedo a la enfermedad, el aislamiento y lo doloroso de las muertes, y el factor de incertidumbre extendido hasta el presente como elemento desestructurante. En vínculos previamente inseguros hay muchas veces actuaciones agresivas y violentas. De ello da cuenta el aumento en una dimensión inédita de los consumos problemáticos, la violencia familiar y de género, con graves consecuencias personales y vinculares. Su expresión extrema son los femicidios. Estas problemáticas requieren una activa intervención de nuestra parte, dispositivos grupales específicos y el armado de redes de contención más amplias. Durante la pandemia armamos con un grupo de colegas un dispositivo virtual gratuito de acompañamiento y apreciamos, voy a sintetizar, la importancia de una escucha serena como la de un tercero discriminador, que realmente resultaba muy útil, y una cuestión que tuvimos que trabajar fue la aparición de situaciones de quejas y catarsis de hostilidad, que habitualmente, lejos de aliviarnos, aumentan la angustia, la soledad, la impotencia. Cuando vimos que había muchas situaciones iguales, dijimos que tenemos que alojar en los grupos esta necesidad de catarsis. La queja, a la que en otras circunstancias solo le damos un carácter resistencial, nos plantea en estas circunstancias la necesidad de otorgarle un lugar y ayudar a reciclar. En las condiciones más generales de intemperie de los tiempos contemporáneos, considero relevante algunas cuestiones básicas que voy a mencionar, que no son novedosas, pero creo que tienen otra importancia que en otros momentos. Primero, el alojamiento. Alojar es servir un lugar de vivienda o la casa propia a alguien durante un tiempo. La función de alojamiento en estas circunstancias de intemperie toma relevancia, y su función parece obvia. Sin embargo,
Por ejemplo, cuando en el libro Diversidad de lo Grupal de nuestros colegas del Centro Ameguino de Buenos Aires, se plantea el tema de los grupos de admisión, aparece la interesante cuestión de que el término admisión, por implicación, deja algo afuera, que no deviene necesariamente de la experiencia misma de la grupalidad. El alojamiento que incluye la capacidad de reverí es fundamental ante la falta de mirada, de reconocimiento, de divinización por parte de la cultura en la que vivimos. La pertenencia. La pertenencia grupal también, en mi opinión, pasa a tener un lugar de mucha más relevancia. Marcos Bernard nos hablaba de la metáfora célula madre-hijo en cuanto a zona fusional de indiscriminación a partir de la cual se produce el proceso de construcción identificatoria. Una de nuestras premisas en los grupos terapéuticos es que la pertenencia no obture los aspectos singulares de la subjetividad. Hace algunos años nos planteábamos la necesidad de no reforzar la pertenencia en los grupos terapéuticos por su carácter funcional en favor de una pertenencia discreta más discriminada. Sin embargo, hoy considero que esa unidad imaginaria es imprescindible para sostener la subjetividad y que los procesos individuantes se despliegan en mejores condiciones en el interior de espacios con fronteras, como los denomina Silvia Muslera en un excelente trabajo sobre las fronteras, referido a las membranas o la piel del cielo, en la que se delimitan el adentro y el afuera, que ofrezcan garantías que hoy el marco social no da. Apuntalamiento. Vemos claramente el papel reapuntalador que juega el grupo en los distintos planos, como apoyo, como proveedor de modelos identificatorios y conductuales y como espacio transicional. Pero además la función apuntaladora ayuda a sostener el narcisismo trófico, afectado por la crisis social y los traumatismos pandémicos. Préstamo de preconsciente. Bueno, voy a meterle porque ya me empiezo a poner nervioso con el tema del tiempo. En estos años hemos propuesto con Lucila Edelman la idea de los collages y rompecabezas que nos surgió a partir de los aportes de CAES acerca de préstamo de preconsciente. Precisamente por ser el preconsciente un producto de la intersubjetividad, la puesta en palabras del otro, de los otros, configura condiciones que nos permiten ligar las zonas ciegas de cada uno de nosotros, zonas exentas de palabras. Este proceso es colectivo e individual, porque hay una elaboración simultánea del conjunto y simultáneamente se va produciendo ligadura a nivel individual. Quiero aportar y decir que el rompecabezas rearma distintas piezas aportadas por el preconsciente de cada uno de los integrantes. Y el collage, en cambio, es una expresión en que la totalidad es un producto novedoso, no prefijado, en el que cada uno aporta con una pincelada, introduce la creatividad. Ambos procesos están presentes en el trabajo de la intersubjetividad. Y el neologismo de interpretación que propone Dino me parece totalmente pertinente a esta temática. Así que gracias, Dino. Ya la vez pasada te lo he escuchado, pero me parece hermoso. Bueno, un comentario sobre la diversidad de grupos terapéuticos. Primero, creo que tenemos que recuperar y ampliar los criterios para hablar de grupos terapéuticos. Muy importante, me parece. Hemos incorporado el trabajo con grupos de reflexión que permiten elaborar duelos y problemáticas con un plus terapéutico. Pero mi invitación es a repensar que los grupos terapéuticos nominados como tales pueden tener múltiples posibilidades según a qué población se dirijan. Y les quiero decir que tenemos que animarnos a ampliar la población de los grupos terapéuticos analíticos, si no, solo podemos pensar en grupos terapéuticos de neuróticos como nosotros, y nada más. Los grupos llamados homogéneos, grupos con pacientes con patología orgánica o con adicciones, son grupos terapéuticos que tienen una especificidad que se configura en un denominador común.
Planteo aquí una cuestión colateral, pero que yo le doy mucha importancia porque incide mucho en nuestras intervenciones. Por ejemplo, lo psicosomático lo leemos como una derivación directa de conflictos dirigidos al cuerpo, haciendo un atajo que elude la elaboración psíquica. Y es cierto que el síntoma tiene ese origen, pero las personas que padecen estas, digamos, las psicosomáticas u otras problemáticas, nos ponen en evidencia la complejidad y simultaneidad de diferentes planos del psiquismo, dado que frecuentemente pueden tener amplio desarrollo en otros aspectos, con preservación de capacidades simbólicas. Podemos pensar entonces en zonas al estilo de núcleos traumáticos que no han podido seguir caminos de ligadura. Marina Selvatici nos alerta acerca de que a veces en estos grupos el síntoma o la problemática se van convirtiendo en una especie de identidad anquilosada que paradójicamente confiere cierta seguridad, aquello por lo que son conocidos y por lo que ellos mismos se conocen. Coincido con esta preocupación, pero por eso podríamos pensar en que los grupos homogéneos tengan tiempos más definidos, o como ella misma sostiene, también es posible estimular líneas de fuga que habiliten salir del baluarte identitario que otorga el síntoma. También los grupos muestran eficacia, y lo veo mucho en los hospitales, en pacientes con patologías severas. En estos casos se suele utilizar recursos creativos y disparadores. La experiencia, sobre todo en instituciones, es que decimos que estos grupos hacen bien. Y siempre decimos hacen bien. En estos casos creo que el grupo se ofrece como una matriz que da la posibilidad de desarrollar, como decía antes, el narcisismo trófico, y de producir ligadura en los casos de agujeros psíquicos que carecen de representación. De esta manera, favorece procesos de simbolización y sublimación para pacientes con patologías severas con profundos déficits narcisísticos. Creo que funciona como una totalidad imaginaria que propone un contrato narcisista en el cual en el trabajo intersubjetivo se prestan contenidos, marcos, normas, referentes, ideales, que sostenidos en el conjunto permiten simultáneamente una construcción subjetivante para cada uno de los miembros del grupo. Bueno, también la grupalidad dijo presente en pandemia al interior de nuestra tarea como trabajadores de salud mental, como elemento de protección, de cuidado y de producción conceptual. Como no tengo tiempo de desarrollar, menciono acá, y rindo de paso mi homenaje, la vigencia del concepto de Janine Pouget de mundos superpuestos. Afrontando los padecimientos, hemos poblado las instituciones con entusiasmo de actividades grupales que nos permiten repensar colectivamente la época que transitamos y sostener proyectos compartidos. El movimiento instituyente de una concepción vincular en el campo de las psicoterapias y el psicoanálisis en el que estamos comprometidos incluye necesariamente el análisis del significado de nuestras ideas y acciones, una construcción y deconstrucción ética y estética y una resignificación conceptual y emocional, ya que conocemos a través de nuestra propia subjetividad. Según el modo en que transitemos esta crisis, podremos o no producir actos performativos en la escena social, vincular y personal. Encontrar caminos esperanzadores hacia el futuro implica, por supuesto, apelar a la creatividad, pero nos interpela también, además, acerca de la necesidad de poner en juego la voluntad personal y colectiva de transformación. Bueno, ya está. Muchas gracias. Espero haber cumplido con el horario. Muy bien, justo, Sí. justo. Así que bueno, abrimos entonces al intercambio. Ahí ya Carlos está levantando la mano, así que Carlos, te damos la palabra.
Bueno, te agradecemos, querida Diana, todos tus comentarios. Sabes que compartimos muchas ideas y que además tenemos muchos aspectos en común. En principio, yo estaba pensando que hay un libro de Berardi que se llama El Tercer Inconsciente, que es bastante sombrío en su diagnóstico, porque él habla de dos situaciones actuales, que son la masificación del imperio tecnológico y el refugio en el yo, en un narcisismo apropiador, ¿no? Donde el otro no importa. Entonces, y además vos mencionás justamente a Fukuyama, que dice que la historia va a ser esta, y que el capitalismo parece que se quedó para quedarse, ¿no? Digamos. Entonces, evidentemente, ¿cuál es la salida que tenemos? ¿No? Tenemos que pensar esto, porque por lo macro parece que no hubiera salida, por el lado macro. No, digamos, la salida tendría que pensarse por el lado micro, ¿no? En el lado micro, digamos, muchas cosas que vos decís me parece que apuntan a eso, que a mayor grupalidad, mayor virtualidad, por ejemplo, una cosa aumenta a la otra, que todos los grupos son terapéuticos, eso también lo sostenemos nosotros, y un poco lo que dijeron Susana y Sara en relación a armar grupos que sean, digamos, que sean equivalentes y donde no haya diferencias sustanciales en cuanto al tema del poder. Digamos, me parece que por ahí, por el lado micro, podemos lograr algo, ¿no? Podemos lograr algún desarrollo que nos saque de esta cosa macro y que podamos, como dijo Ensayés, colonizar Internet. Colonizar Internet es usar Internet para nosotros, ¿no? Para lograr que Internet sea una forma nuestra de poder cambiar el mundo en una medida micro. No sé, esas cosas se me ocurren pensar porque la situación social, como vos decís, y como dice Berardi, es muy mala, ¿no? Gracias, Carlos. Damián. Estaba pensando un poco, me encantó, y gracias, y un poco en la línea de lo que traía Carlos, creo que fue en las jornadas del año pasado, que también surgió cuando hablamos del grupo esto de lo micro y lo macro, y los puentes entre uno y otro. Creo que si no fuiste Diana, vos lo que le dijo, pega en el palo, me parece. Y quería preguntarle si alguien, una sola vez hicimos una intervención en la municipalidad acá en Córdoba, pero quería preguntarle si alguno tiene grupos en espacios políticos, por ejemplo. Yo tengo colegas psicólogos, pero los únicos que atienden gente que está metida en la política, que es un ministro, etcétera, son coach. Digamos, vienen por otro lado las demandas. Y quería preguntarle si alguno tiene experiencia coordinando un grupo, por ejemplo, no se pensaba en un gremio, en un ministerio, porque creo que es muy interesante. ¿Eh? Perdón. Pensé que... Me parecía muy interesante lo que traía Carlos, y como bueno, ¿y por dónde seguir o cómo, por dónde andamos con esas intervenciones? Esa es mi pregunta. Muy interesante, gracias. Tu planteo, Damián, que ya le damos a Diana para que comente, puede llegar a tener que ver con lo que también dice Virginia, que dice Sueli Rolnik, sacar el diván a la comunidad, ¿no? Algo de esto tendría que ver con los dispositivos. Bueno. Para preguntar, sí. ¿Comento algo, Mani? Sí. Bueno, a mí me parece que son dos planos obviamente diferentes, ¿no? Yo creo que comparto la idea de sacar el diván a la comunidad. Les cuento una historia. Cuando nosotros teníamos el equipo de asistencia psicológica de las madres de Plaza de Mayo en épocas de la dictadura, era muy frecuente que las madres nos hicieran consultas en la plaza. Y nosotros jamás se nos ocurría que eso era algo, que era un tratamiento, digamos, que era un abordaje psicoterapéutico. Entonces conversábamos, qué sé yo, bla, bla, bla. Y de golpe, tiempo después, nos dimos cuenta que varias madres decían que se habían tratado con nosotros.
y nosotros no teníamos registro. Se habían tratado, nosotros teníamos, de otras sí, pero de muchas de las que decían eso, no teníamos el registro. Y de alguna manera, yo creo que después a eso le pusimos nosotros el nombre de intervenciones psicológicas no sistematizadas, digamos, ¿no? Pero creo que tiene que ver con esta idea, efectivamente, de sacar el diván a la calle en serio, es decir, poder realmente pensar en otros tipos de dispositivos que sean capaces de acceder a los más diversos sectores. Después de tu pregunta, Damián, en realidad como yo soy militante de derechos humanos bastante, tenemos muchos grupos que tenemos que hacer, sobre todo grupos de reflexión, bueno, con gente que tiene compromiso social, digamos, de alguna manera, en distintos planos, y hacemos mucho trabajo con grupos de reflexión. Pero les quiero decir algo que a mí, por lo menos, que eso es lo que a mí me parece que en lo micro podemos hacer muchísimas cosas, que tenemos enormes posibilidades, que esas cosas que podemos hacer en lo micro nos reparan a nosotros mismos y también tienen una posibilidad de reparación en el plano social. Pero lo que yo los invito es a que no renunciemos a lo macro. Eso es lo que quiero decir, porque si no, yo sé que por eso yo les decía hoy lo de Gramsci, porque a mí me parece que Gramsci, que dice, bueno, era la época, imagínense la época que vivió Gramsci, entonces él plantea un pesimismo de su conciencia por las condiciones inmediatas que había en la vida, y plantea el optimismo de la voluntad. Lo que yo pienso es que a veces nosotros medimos en los tiempos de nuestras propias vidas, lo cual es bastante lógico, medimos en los tiempos de nuestra vida procesos históricos que tienen periodos mucho más largos de procesamiento. Y me parece que eso, sinceramente, creo que no tenemos que rifarlo desde el punto de vista, no de que nosotros militemos políticamente, no me refiero a eso, me refiero a que podamos pensar en que haya, como diría Butler, actos performativos que contribuyan a construir otro tipo de respuestas contrahegemónicas que vayan pudiendo confluir. ¿Me explico? Les quiero dar un ejemplo, que alguna vez lo mencioné en una jornada de la PPG, creo que era, me acuerdo que estabas vos, Mani, y vos, María Aurora, que fue en la época que las chicas hicieron todo el movimiento por el aborto, todo el movimiento verde, que estuvimos todos, ¿no? Y entonces, ustedes recordarán que las chicas, que todos teníamos miedo que si no se aprobaba la primera vez el aborto, todas las pibas que estaban tan entusiasmadas con eso, se iban a deprimir terriblemente. Y en realidad no se deprimieron, renovaron fuerzas, porque en esa lucha por el aborto estaban condensadas muchísimas otras luchas por cambiar, por una voluntad de cambio, que les daba esa potencia, yo creo que usaba el término, si no me equivoco, júbilo emancipatorio o algo por el estilo, ¿no? Pero creo que ese es un ejemplo de cómo se puede operar en lo macro. Yo les cuento que acá en Buenos Aires, ayer y antes de ayer y hace como un montón de tiempo, están los residentes y concurrentes ocupando las calles de Buenos Aires en una demanda salarial, son médicos, psicólogos, trabajadores sociales, etc. Y están demandando al gobierno de la ciudad tener salarios dignos. Ahora, esa experiencia que están haciendo estos jóvenes es una experiencia que nos desafía a plantearnos que lo macro, en tiempos más breves o tiempos más prolongados, también puede ser cambiado. Eso es lo que a veces les digo, que me hace sentir que soy una especie de dinosaurio de la modernidad, porque yo pienso que en lo que llamamos la modernidad, es cierto, el problema no son los relatos, son los actos que se produjeron, para mí, no son las narrativas, son actos extraordinarios que se han producido,
y que yo espero que abran camino y estemos en un periodo doloroso, duro, etcétera, transicional, para poder ir a nuevos movimientos históricos. Bueno, eso. Muy bien. Auro, ¿querés decir? ¿Puedo decir algo? Está Marina primero. Ah, bien, perdón. No. No, coincido totalmente, aparte me encantó tu presentación, Diana, y coincido totalmente con esto último que estás diciendo. No hacer una diferencia tan tajante entre lo micro y lo macro, sino que las experiencias de lo micro pueden llevar justamente a cambios en lo macro, aunque nuestros tiempos, coincido, no serán los que a lo mejor lo vean. Pero, por ejemplo, en las manifestaciones que hay hoy en día en el personal de salud que ha ganado las calles de una forma inédita, o en las chicas que pedían por el aborto, más allá del resultado concreto de esa manifestación de cada una, hay una vivencia de potencia de lo grupal, de lo colectivo, de salirse de sometimientos, y esto ya lleva a cambios, o pretendemos que lleve a cambios en lo macropolítico. Y por otro lado, retomando algo que dijo Carlos, lo que planteaba Berardi en el tercer inconsciente, no olvidemos que Europa no es América, y que la colonización que ha soportado América por parte de Europa también tiene un germen de resistencia y de rechazo y de puesta en marcha de situaciones de resistencia. Y de hecho, las experiencias cada vez más nefastas que está teniendo Europa en cuanto a el aumento del capitalismo y de la derecha, impensable en Italia, impensable. Estoy muy tocada porque mis primas se agarran la cabeza. Tengo mucha familia en Italia. Pero todo eso también tiene que ver con una falta de respuestas colectivas, que aquí sí se dan y mucho. Entonces, tengo esperanza al efecto que estas manifestaciones colectivas micro tengan en lo macro, en los tiempos que lo demanden. Bien. Gracias, Marina. María Aurora, y después Fran. Sí. Dale. No, solamente adherir a todas las palabras y comas y puntos y comas que dijo Diana, que ahora completa Marina, que agregó Carlos, porque para que haya un júbilo emancipatorio, no nos podemos quedar en lo micro, no una cosa sin la otra, digamos, lo micro y lo macro en una dialéctica de movimiento, y que creo que tenemos que... Bueno, yo no sacaría el diván a la vereda, no sacaría el diván y los regalaría a algún otro lugar, pero bueno, esa es mi opinión. Pero sí creo que hay que hacer actos, gestos, además de escribir para las jornadas. Me parece que siempre tenemos que hacer actividades sociales en los lugares donde estemos. Pequeños gestos donde desde nuestro saber, ni con el fusil, ni con todo eso que la paranoia nos hace creer, podamos hacer gestos que sean de una verdadera emancipación. Y me parece que lo más peligroso de quedarnos en lo micro es que lo macro cada vez se llena más de gente que no está preparada a lo mejor para la política, pero está ocupando todo el tiempo, todos los espacios que quedan libres, y que nosotros que nos dedicamos a los grupos, los estamos regalando, y eso da dolor. Entonces tomo las palabras más o menos parecidas que dijo Diana, pero ese es el concepto, de poner una puesta en valor del nosotros, ¿no? Si no dijiste eso, fue muy parecido, Diana, porque si
ponemos en fosforescente en nosotros, vamos a tener respuestas que tengan que ver con lo colectivo, incluyendo lo singular. Eso, gracias. Gracias, Aulo. Ahí Virginia pones, estuviste más esperanzadora de Berardi. No sé si querés agregar más al respecto. No, porque hace poquito escuché un video de Berardi que me dejó un bajón. Entonces cuando Diana dice esto, digo, bueno, hay otras miradas posibles. Gracias, Diana. Confieso que a ver, perdón, una sola... sí, dale. Miren, confieso que siempre me pregunto si esta enfermedad del optimismo que tengo es una patología. o se apoya en... creo que se apoya también en una voluntad de optimismo, porque yo tampoco estoy segura. Lo que sí digo es que vale la pena apostar. Eso sí, Claro. pero tampoco tengo seguridad, y yo tampoco, ¿no? Pero quería una cosita, nada más, que eso que dijo Marina, de lo de Europa y nosotros, piensen ustedes, ¿por qué vienen a la Argentina todos los intelectuales europeos? Vienen porque acá hay un movimiento fenomenal, y ellos se nutren también para sus ideas, lo leemos además, no lo ocultan, precisamente con lo que nosotros muchas veces ponemos en alto. Así que, complementando lo que decía Marina, ¿no? Bien, de acuerdo. Fran, y después Silvia, ¿sí? Visión internacional del trabajo intelectual, que le dicen, ¿no? Nosotros hacemos, ellos piensan, nosotros compramos las ideas. Por eso mi lo nombré a pregunta... Discipolini. Bueno, mi pregunta, son dos preguntas. Una es, a mí me gustó mucho un concepto que ustedes usaron con Lucila en los estudios sobre los efectos de la dictadura en la subjetividad, que era la inducción de modelos identitarios y operacionales. Que después no vi que la siguiesen usando, yo no sé si se pelearon con ese concepto o no, pero me gustó mucho. Y pensaba, hoy en la pandemia, que yo creo que cuando uno dice pandemia tiene que decir al lado cómo respondimos a la pandemia, porque la pandemia en Nueva Zelanda no tuvo nada que ver con lo que no pasó acá con la pandemia, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué modelos operacionales identitarios ¿no? se están induciendo, ¿no? Con este gobierno que supuestamente era de los nuevos? No quiero entrar en ese terreno, digamos, ¿no? Pero con todo lo que ha pasado y teniendo en cuenta los balances, por ejemplo, de Feuerstein, que sé que lo han estado trabajando, ¿no? Como qué modelos se están instalando hoy, ¿no? Más allá de los evidentes del individualismo, ¿no? Me parece que hay como una cosa que agrega al pesimismo desde mi perspectiva, pero bueno, no sé si tenés alguna lectura sobre eso. Eso es la pregunta. Sumamos el planteo de Silvia y después respondés o vemos, Sí. intercambiamos. Sí. Dale, Silvia. Bueno, primero gracias grandes, Diana, por toda tu presentación. En realidad lo que iba a preguntar va por otro lado, pero bueno, lo largo. Quería yo preguntarte si, ¿cómo sería esto de especificar un poco más lo de los grupos terapéuticos? Porque les transmito algo que hemos estado pensando yo en mi grupo de trabajo, que los grupos de reflexión homogéneos acercan muchísimo a lo que hemos estado considerando como grupos terapéuticos. No así los otros grupos de reflexión, pero sí los homogéneos. Y eso por un lado. Y por otro lado, los grupos terapéuticos, como que los hemos tendido a pensar los grupos terapéuticos homogéneos como de tiempo limitado. No sé si vale el concepto. Y los grupos heterogéneos como los más clásicos de apertura lenta, por decirlo así. Y hemos estado pensando en que si bien muchos dispositivos grupales tienen efectos beneficiosos sobre la salud mental, quizás estaría bueno dejar
la palabra terapéutico como más especificada y pensar en que muchos dispositivos grupales tienen efectos, no sé si la palabra sería elaborativos, en pos de ir como definiendo qué es un grupo terapéutico y abriendo variedades dentro de eso, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que un poco hemos estado pensando, por eso te quería preguntar, porque vos lo mencionaste así, si lo podrías ampliar y si tiene que ver con estas ideas que hemos estado pensando acá en Mendoza. Bien. Silvia, Alejandra. Gente, muchas gracias, Diana. Yo simplemente desde el sentir, porque leo que sacar el diván a la cama, y como, perdón mis perros, como representante de la salud pública en Córdoba y referente de los residentes de Córdoba, me parece que los agrupamientos históricos en Córdoba están teniendo. Ayer justamente los residentes, la RISAM de Córdoba tuvo una reunión de salud mental porque estamos en un contexto difícil. Entonces me parece que hay agrupamientos que no son contemporáneos y que vienen de hace tiempo, y que me parece importante como desde Córdoba reconocerlos. Es decir, hace tiempo que el diván sale a la calle, y no como diván, sino justamente transformado en lo que la comunidad de alguna manera nos transforma. Entonces me parece importante también reconocer los espacios locales, porque hay una lucha que realmente, y nos cuesta mucho, los que estamos en salud mental, en lo público, en un contexto que no es fácil. Pero hay agrupamientos que por suerte todavía continúan, y a pesar de querer borrar lo que hace referencia a la salud mental, siguen los agrupamientos y se siguen reuniendo. Entonces, que simplemente quería compartir esto, porque paralelamente hay muchos agrupamientos que por suerte permanecen modificados, pero que permanecen. Simplemente esto, que me parecía desde el sentir, como decirlo. Sí, de acuerdo. Y múltiples dispositivos que se arman precisamente por las demás de este tipo, ¿no? Bien. Bueno, no sé si querés devolver algo. ¿Quieren que diga algo, por lo menos así? Sí, sí. No me olvido. Voy de a uno, miren. Sí, lo que vos planteabas, Francisco, efectivamente con Lucy planteamos el tema de las inducciones psicológicas de la dictadura en su momento. Nosotras seguimos pensando en, digamos, no me pregunten por qué no usamos, a veces hay términos que por mucho tiempo no los usamos y después los volvemos a usar, no sé, pero la idea básica de las inducciones sería que los discursos hegemónicos promueven en la subjetividad, promueven en los aspectos colectivos e individuales de la subjetividad modelos operacionales, modelos conductuales y modelos desde el punto de vista de las ideas. Para nosotros fue un gran descubrimiento. Habíamos hablado de las inducciones psicológicas de la dictadura, y después descubrimos el artículo tan lindo de Piero Alaniez sobre el tema de la alienación social, que no es más que mostrar que efectivamente, apoyado en la necesidad de pertenencia, hay un camino que habilita a la alienación social, tomando los discursos cuando hay una fuerza alienante que tiene determinada poder, por decirlo de alguna manera, opera en la subjetividad y son accidentes desconocidos por nosotros, pero empezamos a pensar o empezamos a hacer según lo que aquella fuerza lo proponga. Entonces, digamos, las inducciones de la dictadura las planteamos en ese momento porque era, qué sé yo, a la culpabilización de los desaparecidos, al silenciamiento, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que eso efectivamente sigue siendo así, porque lo que vos planteabas, por ejemplo, alrededor del tema de la pandemia, hay cosas que no puedo entender por qué se hicieron como se hicieron durante la pandemia, me refiero por parte del gobierno, digamos. Hay algunas cosas que no entiendo. Pero lo que sí creo que quedó, que estaba muy claro, era
la inducción a plantear un problema, que los cuidados eran un problema que afectaba las libertades individuales, y que por lo tanto no se podía permitir que se afectaran las libertades, es decir, que todas las medidas de cuidado en realidad afectaban la libertad individual. A mí me parece que esa fue una idea muy profunda que metió la, qué sé yo, la derecha, ¿saben cómo les digo? Los dueños del país. Así, porque yo pienso que están los dueños del país y después estamos todos los demás que por ahí podemos tener múltiples disidencias, pero que no somos los dueños del país. Bueno, yo creo que los dueños del país inducían esa idea que las medidas de cuidado, que eran absolutamente imprescindibles, afectaban la libertad personal. Entonces eso es una inducción psicosocial que yo, fíjense que planteaba hace un rato el tema de que muchas veces el protagonismo en las calles es utilizado, y ha sido utilizado, porque se han hecho manifestaciones para rescatar, entre comillas, esos derechos a las libertades individuales, etcétera, en plena pandemia. Y el derecho a no usar barbijo, por ejemplo. No solo el tema de la vacunación, el tema del barbijo. Por lo tanto, creo que es una idea que a mí me parece que yo por lo menos seguiría sosteniéndola, y de alguna manera la seguimos sosteniendo, a veces bajo otras nominaciones. No me pregunten por qué, a veces uno, de golpe, no sé si a ustedes les pasa, de golpe a veces uno mira algo, yo cuando escribo algo siempre me parece que está todo mal, ¿no? Le consta a Mani. Siempre me parece que, bueno, no voy a hacer un análisis de mi persona, pero después muchas veces leo alguna cosa que escribí mucho tiempo atrás y digo, no estaba tan mal. No estaba tan mal. No estaba tan mal. Bueno, así que esto, Francisco, es lo que quería decirte. La segunda cuestión, perdón, voy a pasar antes a lo de Alejandra, para ir después a la especificidad de lo que planteaba Silvia. Lo que vos planteás, Alejandra, mira, a mí me pasó que yo aprendí de un amigo a no usar la palabra el interior, porque es el ejemplo más claro del unitarismo que tenemos los porteños. Entonces, para mí, son las provincias. Y la Cava es la ciudad autónoma de Buenos Aires, no es la capital federal. Y la verdad es que creo que lo que vos decís para el tema de los agrupamientos en distintas provincias, además que hay experiencias maravillosas en diferentes provincias de distintos tipos de agrupamiento y de agrupamientos rebeldes, etcétera, etcétera, y hay elaboraciones específicas que a mí me parece que es muy importante que nosotros rescatemos para que no reproduzcamos el modelo de Europa, Argentina, Buenos Aires, el interior. ¿Me explico? En todos los planos, porque la verdad es que todos los que estamos acá, yo creo que tenemos, bueno, unos más, otros menos, el mismo nivel, la misma inquietud, la misma lectura, la misma formación, etc. Después hay gente mucho más joven, por supuesto, en Buenos Aires, en Córdoba y en todos lados, ¿no? Pero creo que es muy importante que nos miremos como pares. Eso me parece que es fundamental. Así que creo que lo que vos planteas, Alejandra, en relación a los movimientos, se aplica también, me parece, para nosotros mismos como trabajadores de salud mental. Y la otra cuestión que planteas vos, Silvia, mira, a mí me gustaría conocer más exactamente cómo plantean ustedes. Yo te puedo decir cómo lo veo yo. A mí lo que me preocupó, y por eso quería plantear, es lo siguiente. A mí me preocupó, yo hace poco tiempo decidí armar un nuevo grupo, ¿no? Y decidí armar un nuevo grupo con pacientes míos. Entonces empecé a pensar y dije, no, este no va porque es muy actuador. El otro no va porque, bueno, a cada uno me daba miedo que me
que me afectara al grupo. ¿Me explico? Entonces finalmente tenía 3 pacientes, o ni me acuerdo, que podían ser agrupados para un grupo terapéutico psicoanalítico, porque a cada uno le encontraba algún pero. Y en verdad me parece que el pero está en mi propio miedo a afrontar las ansiedades tan primarias que nos producen las situaciones grupales, porque las angustias que nos produce el trabajo con los grupos, cuando hay alguna dificultad, no se pueden comparar, son las angustias más primarias, no se comparan con las angustias que nos puede producir cuando un paciente individual tiene alguna dificultad. Entonces, en verdad, lo digo desde mi propia experiencia, que tenemos una exquisitez para armar los grupos terapéuticos, analíticos, en los que se pueda trabajar como trabajamos ahora, además, y analíticamente, no como trabajábamos solamente con la interpretación de la fantasía inconsciente y solamente punto y aparte, y las fantasías originarias y las fantasías secundarias, sino trabajar con la complejidad que trabajamos ahora. Mi preocupación es que podamos saber que es un instrumento absolutamente idóneo para múltiples pacientes, para pacientes que tengan las más diversas patologías, que muchas veces, incluso en pacientes que van a grupos homogéneos, son pacientes perfectamente para este tipo de grupos. O para hacer un periodo de pasaje en un grupo homogéneo y luego pasar a este grupo. Esa es, desde mi punto de vista, la preocupación principal. Es decir, que pasemos a confiar en el dispositivo más claramente, digamos, ¿no? Y que nos animamos a afrontar y repensar entre todos nosotros, en todo caso, qué nuevo problema nos va a plantear si armamos grupos, digamos, que sean terapéuticos, ¿no? No que tengan un plus terapéutico. Ese sería un tema de lo que vos planteás, Silvia. Es decir, que a mí me parece que la inquietud en tu planteo, de alguna manera es una inquietud que comparto, en el sentido de que las categorías con las que hemos trabajado, las divisiones que hemos trabajado, las tenemos que repensar. Y tenemos que repensarlas colectivamente. Yo tampoco tengo una propuesta concreta, pero no me cabe la menor duda que si nos ponemos a discutir, que nosotros tenemos que discutir más materiales clínicos, muy importante me parece que discutamos qué hacemos. ¿Qué hacemos? Yo, por ejemplo, a Carlos siempre le digo que me parece buenísimo como Carlos se expone y muestra lo que hace, digamos, ¿no? Entonces tenemos, me parece, que trabajar con material clínico y repensar otro tipo de categorías respecto de los grupos, ¿no? Eso. Dentro de eso está el tema, que no sé si quedó claro, que yo planteé, que es un tema que vengo pensando, porque yo, por ejemplo, trabajo con una institución, no trabajo, muchas veces me piden alguna intervención, como le decimos ahora, o qué sé yo, con Fede Pavlovsky, digamos, que ellos tienen una institución para adicciones. Y yo veo que hay algunos pacientes que tienen problemas de adicciones que tienen patologías narcisistas muy graves. Pero hay otros pacientes que no tienen esas patologías narcisistas muy graves, pero tienen una zona que es una zona compleja, en la que uno dice ahí como un paraguas agujereado, y hay algunas zonas de agujero que van directo al síntoma, como en la psicosomática, no pasan por ningún lado más que por el chupete. Entonces, a mí me parece que no son lo mismo las patologías narcisistas en las que no hay capacidad de simbolización, que los pacientes que tienen una estructura más neurótica, pero tienen zonas de agujeros narcisísticos severos. Creo que eso es un tema también como para que trabajemos, ¿no? Bien, está bueno eso. Ya nos quedan 2 minutos. Nos quedan, sí, estamos justo. Bueno, yo quería decir algo. Dale, Caro. En esto de que, bueno,
me impactó, bueno, del trabajo, Diana, y que me parece que es importante visibilizar, que también un poco lo traía Cristina de otra manera, pero cómo el sistema dominante intenta romper en las prácticas los lazos, ¿no? En las prácticas, sobre todo en las prácticas sociales más rebeldes, si se quiere. Entonces, y uno lo ve en esta soledad que aparece en la clínica, justamente, y en tanta soledad y tanto desasosiego, unido al dominado y al dominante también, porque vemos las ansias de dominación y el sufrimiento del dominado, como también lo traía Cristina ayer. Y me encantó esto que vos traes en el trabajo de el despliegue de la sociabilidad y la grupalidad como defensa protectora del yo y de los vínculos y apuntaladora del conjunto intersubjetivo. Eso me encantó, y bueno, y le decía a Mani como un poco de esto de hacer la militancia de la grupalidad, no olvidarnos de la militancia de la grupalidad y de lo colectivo como manera de trabajar en esta época donde uno ve las instituciones detonadas y fracturadas en grietas que abundan en todos los sectores. Bueno, eso quería decir. Sí, un comentario de lo que decís, porque yo participo, acá la veo a Virginia Lecky, por ejemplo, Marina, Carlos, bueno, por ahí hay algunos más, que participamos en el espacio grupo de la APPG. Y la vez pasada, discutiendo, a mí me parece que resultó muy interesante, una compañera planteó la importancia de lo colectivo, pero quedó en el debate diferenciado lo colectivo de la masa. Es decir, que no es lo mismo producción colectiva que el fenómeno de masa, en el sentido de que el fenómeno de masa es un fenómeno absolutamente fusional, donde se pierden los límites del yo al yo, etcétera, etcétera. En cambio, lo colectivo permite manejarse en procesos secundarios. No sé si ella lo pensaba así, lo de proceso secundario, pero no importa. Lo que quiero decir yo es que me pareció muy interesante en esa discusión diferenciar el fenómeno masa del fenómeno colectivo. Es otra cosa. Colectivo podemos utilizar toda la capacidad de reflexionar, de pensar, etc. Esto es un colectivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, vos sos un ejemplo, digamos, del trabajo con los colectivos, con los grupos y demás, y acá nos está transmitiendo contagio por esa tarea. Mabel, Anido, ¿querés decir algo? Ya estamos cerrando, pero no vamos a no dejarte decir. ¿Qué querías decir? Estás muteada. Ahora Sí, sí. no podía, tengo el mouse que se mueve para todos lados, no lograba enfocarme. Bueno, la verdad fascinada con el nivel, ¿no? de la presentación de Diana, y me disparó un montón de cuestiones, y compartir por ahí una que tiene que ver con esto de los grupos homogéneos, grupos temáticos, ¿no? Como dispositivo, y una experiencia que estamos llevando adelante desde el 2019, que es grupos de personas que son derivadas por oficio judicial del fuero penal. ¿No? Una clínica bastante compleja, que abrimos como dos dispositivos, uno para las personas que estuvieron detenidas y están en libertad condicional, y otro para las personas que tienen una causa penal pero no pasaron por el proceso de estar detenidos. Y aquí es donde se me articula con esto de lo colectivo y de la producción de subjetividad, y cómo pararnos frente a determinadas cuestiones. Porque en este grupo que nosotros le llamamos de probation, que bueno, son algunas personas que tienen causas escarcelables, o sea, menores a 3 años, pero que claramente son ubicados como culpables de algún delito o alguna contravención, la persona se reconoce como tal y produce una serie de
de pautas de comportamiento para resarcir o, bueno, reparar algo del daño producido. Pero hay otro grupo, que es el que nos resulta como casi inabordable, que son personas que se han declarado culpables porque es más fácil, más rápido, más económico que ir a juicio y hacer toda la... Básicamente situaciones diversas, ¿no? Pero básicamente cuestiones de abuso. A mí eso me explota la cabeza y el dispositivo, porque hay algo de no encontrar por dónde entrarle, decir, bueno, yo vengo a cumplir una pauta porque es la pauta que me impusieron, pero soy inocente porque mi abogado me recomendó que este era el camino más corto, más barato. Ahora, resulta que al final, en el proceso terapéutico, se van dando cuenta que les salió muy caro, porque reconocen una culpabilidad por ahí en algo que no lo son. Entonces, ¿cómo ese camino ofrecido desde el mismo circuito legal? O sea, no es que están haciendo algo por fuera de la ley, ¿no? Están dentro del marco legal, pero es un camino tan raro, que produce un tipo de subjetividad y una consecuencia que por ahí en el primer momento no las dimensionan, ni ellos, ni los abogados, o sí, pero bueno, esto es más rápido. Gente que no tiene dinero para esos costos. Perdón, sí. Sí, te pido mil disculpas. Da para un montón de cosas, perdón. Es un capítulo enorme que estás abriendo y que es interesantísimo. Seguramente lo podríamos abrir en otro momento porque nos están llamando en la otra instancia para otra actividad artística de cierre. Estábamos justo en el tiempo, yo te di la palabra porque no lo habías planteado antes, lo dejamos pendiente para un encuentro porque lo que traes acá también es todo un desafío para nosotros con los terapeutas de grupo, toda esta conflictiva a lo judicial, digamos, en una medida, ¿no? Y que Diana nos podría ayudar un montón. Pero lamento hacer esto, la verdad, si querés nos vamos a un bar como hacíamos en otras épocas, nos tomamos un café y charlamos. Para las próximas Pero ahora tenemos que hacer... Pero ahora tenemos que cerrar, lamentablemente, me toca esta función horrible de tener que cerrar, pero hermosa a la vez, porque hemos compartido una jornada maravillosa con Diana, y estamos en el cierre de la jornada, por lo cual, bueno, muchas gracias a todos los que han participado, y les damos un aplauso fuerte, Caro, a todos, realmente a vos, Diana, por tu colaboración. Gracias. Quédense por acá nomás, que en este momento este es el cierre.